Bueno, vamos a ver lo que se conoce con el nombre de cálculo variacional, porque vamos a llegar a la conclusión de que las leyes de la física, por lo menos como las hemos visto en la formulación lagrangiana, se pueden obtener a través de lo que se conoce con el nombre de un principio variacional. Entonces tenemos que saber antes de qué hablamos cuando hablamos de cálculo variacional. Y en primer lugar, recordemos que si yo quiero encontrar máximos, mínimos, puntos estacionarios de funciones, la herramienta es el cálculo diferencial. Lo que tengo que buscar son los puntos donde las derivadas primeras de las funciones se anulen. Pero hay otros problemas en donde lo que se busca es puntos estacionarios también, pero no de funciones, sino de funciones de funciones. Eso se llaman funcionales. Voy a mostrar algunos ejemplos para que sepamos de qué estamos hablando. Si yo quiero encontrar el camino que una dos puntos por la curva de menor longitud, entonces lo que tengo que minimizar es la longitud entre los puntos A y B. Si estoy sobre un plano y uso las coordenadas cartesianas, el elemento de arco de la curva, del camino que elija para ir desde A hasta B, se escribe como la raíz cuadrada de diferencial x cuadrado más diferencial y cuadrado. Sacando un diferencial x cuadrado fuera de la raíz, me queda entonces esta integral que está acá, donde me quedó la derivada de y respecto de x, siendo y de x la función que describe el camino que voy a seguir en el plano xy para unir A con B. Todos sabemos que el camino de distancia más corta para unir dos puntos en un plano es la recta. Pero si no lo supiéramos, lo que tendríamos que hacer es minimizar esta integral que está acá. Esta integral depende del camino por donde vayamos, que usemos para ir desde A hasta B. Y ese camino está descrito por la función y de x. Entonces lo que tenemos que extremar, que minimizar en este caso, es una funcional, porque la longitud de un camino que une los puntos A y B depende de la función y de x que describa la curva que corresponde a ese camino. La longitud es una funcional de la función y de x. El argumento de la longitud no es una variable x, sino una función y de x. Entonces, en este caso, la funcional se escribe directamente con la derivada primera de la función y de x, pero podría intervenir también la función y de x misma, podrían aparecer derivadas superiores. Enseguida vamos a ver otro ejemplo donde aparecen y' e i. Entonces, este sería el primer ejemplo. Minimizar la longitud de una curva en un plano. Sujeta a dos condiciones de contorno, que la curva pase por A y por B. Si en lugar de trabajar en un plano estuviéramos trabajando sobre la superficie de una esfera, la expresión de la funcional sería diferente. Tomemos por caso una esfera de radio 1. Los dos arcos perpendiculares entre sí que voy a usar para construir el elemento de arco sobre una curva cualquiera, si uso las coordenadas angulares habituales sobre la esfera, esos dos arcos serán diferencial θ y seno de θ diferencial φ. En ese caso, el elemento de arco sobre una curva cualquiera será la raíz cuadrada de dθ cuadrado más seno cuadrado de θ diferencial φ cuadrado. Y bueno, podré sacar un diferencial φ cuadrado fuera de la raíz, que sale como diferencial φ, y dentro de la raíz va a quedar una derivada de θ respecto de φ y la propia función θ en el seno. Entonces, cuando hablamos de longitud, tenemos que tener en cuenta que la longitud depende de cómo es la geometría del espacio en donde se dibuja la curva cuya longitud queremos minimizar. Otro ejemplo de otra naturaleza, pero también se trata de encontrar una curva, es encontrar la curva de descenso más rápido, el camino de descenso más rápido, para unir dos puntos A y B
que no están sobre una misma vertical. Naturalmente, si A y B están sobre una misma vertical, el camino es la propia vertical. Pero si A y B no están sobre la misma vertical, llamemos Y a la coordenada vertical y X a la coordenada horizontal. Entonces, si A y B no comparten la coordenada X, ¿qué curva habría que trazar para lograr el descenso más rápido? Esa curva no es la curva de longitud mínima, no es la recta. La recta da la longitud mínima, pero no el tiempo mínimo para ir desde A hasta B. Entonces, este es un problema interesante, es el problema que se llama el problema de la braquistócrona. Crono significa tiempo, por supuesto. Braquistos debería significar menor, pero no estoy seguro. El problema fue estudiado por los hermanos Bernoulli en 1696. El tiempo para ir desde A hasta B se obtiene para cada arco del camino recorrido, hay que dividir el espacio recorrido, diferencial L, sobre la velocidad, e integrar entre A y B. El elemento de arco, usando coordenadas cartesianas como las que estamos usando, ya lo escribimos más arriba, es raíz de 1 más I' de x al cuadrado, y la velocidad, para hacer aparecer la propia función I de x, la voy a despejar del teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces la velocidad despejada de ahí queda como la raíz de 2g por la altura, por I de x, 2gh. Entonces, en este caso, el tiempo para recorrer una curva entre A y B es una funcional de la forma de la curva y depende de la forma de la curva a través de la propia función que me describe la curva y su primera derivada. Este problema es un problema, el de la braquistócrona, que ustedes van a resolver en la guía de problemas. El resultado, la curva de tiempo mínimo, de descenso más rápido, es una cicloide. Y vamos a ver un videíto. Estamos comparando la cicloide con la recta. Las dos partículas, en este caso son dos autitos de juguete, se sueltan, es decir, tienen la misma condición inicial. ¿Y qué es lo que ocurre? Por la forma de la cicloide, el autito que va por la cicloide gana velocidad más rápido que la velocidad que gana el auto que va por la recta. Esto es otra cosa que enseguida vamos a volver al principio para que lo vuelvan a percibir. Entonces gana velocidad más rápido y finalmente llega antes, a pesar de que recorre un camino más largo. Acá lo que han hecho es intercambiar los autos para demostrar que no hay ningún truco con el uso de los autos. Y la cicloide tiene además otra propiedad. El tiempo de llegada al punto más bajo de la cicloide, al punto donde la cicloide se vuelve horizontal, acá tenemos los dos autos yendo sobre la cicloide, no depende de la posición inicial. Como ustedes ven, acá tenemos dos autos sobre la cicloide que se dejan caer desde posiciones diferentes y sin embargo llegan al punto más bajo de la cicloide en el mismo tiempo. Eso es lo que se llama, como ustedes vieron, tautocronía. Bueno, bien. Un tercer ejemplo de un problema de cálculo variacional, un problema de hacer extrema una funcional,
es el caso del principio de Fermat. El principio de Fermat de la óptica geométrica, es decir, el principio de Fermat nos dice cuál es el camino que sigue un rayo de luz. Y nos dice que ese camino que sigue el rayo de luz es tal que se extremiza el camino óptico definido de esta manera. Es decir, no se trata de minimizar la longitud del camino, sino de esta otra cantidad que es el camino óptico, donde también interviene el índice de refracción. Y en un medio inhomogéneo, el índice de refracción tomará valores diferentes en distintos lugares del medio, por lo tanto, queda acá dentro de la integral. Naturalmente, si el medio fuera homogéneo, n sale fuera de la integral, y lo que estamos haciendo es hacer extremo la longitud multiplicado por una constante n. En ese caso, claro que sí, el rayo recorre un camino rectilíneo. El rayo es rectilíneo. Pero bueno, si el medio no fuera homogéneo, el recorrido que hace el rayo es tal que extremiza lo que llamamos el camino óptico. Entonces, hay una serie de problemas que se expresan de la misma manera. Extremar una integral que depende de una función y de sus derivadas. Y la rama de la matemática que se ocupa del problema de extremar funcionales es lo que llamamos el cálculo variacional, que fue fundado por Euler en 1733. La idea general es que tenemos una integral que depende de una función y sus derivadas. Nosotros vamos a tomar este caso, pero podríamos tomar casos más complicados, donde no solo dependieran de la función y la primera derivada, sino también de derivadas superiores. Pero nos va a ser suficiente para lo que queremos hacer con este caso, y la generalización que podríamos hacer es que aparezca no solo una única función y y su primera derivada, sino varias funciones y1, y2, y3 y sus primeras derivadas. Entonces tenemos un integrando que se escribe de esta manera, donde también puede participar explícitamente la propia variable de integración. E integramos entre dos puntos dados. Entonces, así como cuando extremamos una función, lo que estamos buscando es un punto X donde una pequeña variación de ese punto, es decir, un pequeño desplazamiento a partir de ese punto, no afecte la función a primer orden, ¿no? Y efectivamente, allí donde las funciones son extremas, la función no cambia a primer orden ante un pequeño desplazamiento de su variable, porque en ese lugar se está anulando la derivada primera de la función, que eso es lo que ocurre en los extremos de las funciones. Pero en este caso, lo que pretendemos hacer es encontrar no un valor de x, sino una función y de x, tal que un cambio infinitesimal de la función y de x, y esto es un cambio del valor de y en cada valor de x del intervalo de integración. Entonces decíamos, una función y de x estamos buscando tal que un cambio infinitesimal de la función y de x no produzca cambios del valor de la integral al primer orden. Esa es la idea básica del problema de cálculo variacional que queremos resolver. Y en esta idea básica encajan los tres ejemplos que dimos antes. Estas variaciones que vamos a hacer de la función para probar, para buscar en qué punto la integral tiene su valor extremo, máximo, mínimo o estacionario, se hacen con determinadas condiciones de contorno. La idea es que vamos a ver que para encontrar una respuesta a este problema de cálculo variacional, hay que fijar condiciones de contorno, y las condiciones que se fijan normalmente es que no hay variaciones de la función y en los extremos de integración. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto?
Quiere decir que tenemos una función I de X, acá dibujada en negro. Sobre esta función I de X, la integral da un cierto valor. Para esta función I de X, uno calcula el integrando, lo integra entre A y B, entre XA y XB, y eso dará un cierto valor. Ahora, queremos hacer una variación de esa función I de X infinitesimal. En cada valor de la variable X, haré una variación que está indicada por estas flechas. Y entonces, la magnitud de esta flecha, positiva o negativa, según si la flecha está para arriba o para abajo, según si la función va a disminuir o va a aumentar, la magnitud de esa flecha es lo que llamamos la variación de la función I en el valor X de la variable. Para cada X tendré una variación diferente. Son variaciones en principio arbitrarias. Por ejemplo, acá en este dibujo, en este valor de X, la variación da 0, porque el valor de la función I de X, que está dibujada en negro, y de la función variada, que está dibujada en rojo, es el mismo. De este lado de la figura, la variación me llevó a valores menores de Y. La función variada es menor que la función sin variar para estos X. Del otro lado de la figura, la variación que dibujé me llevó hacia valores mayores de la función I de X. Esto es el concepto de variación de una función. Fíjense que no tienen que confundir variación de una función con diferencial de una función. Por ejemplo, la función dibujada en negro, en este punto, en este valor de X, tiene diferencial igual a 0, porque el diferencial de una función es el producto de su derivada primera por el diferencial de la variable. La derivada primera de la función negra acá vale 0. Entonces el diferencial de la función acá es 0, pero la variación de la función es distinta de 0. Son dos conceptos diferentes. Para el diferencial usamos la D y para la variación usamos la delta. Rafael, ¿Sí? lo que no me quedó claro es por qué usamos condiciones de contorno para Bueno, la variación. enseguida lo vamos a ver. Ah, bueno. Enseguida lo vamos a ver. Pero en principio, como vemos acá en la figura, no hemos hecho ninguna variación ni en A ni en B. La función negra y la función roja tienen el mismo valor en A y en B. Bueno, como nuestro integrando se forma con la propia función I de X que estamos variando y su derivada, tenemos que saber, cada vez que variamos la función I de X, qué le pasa a la derivada. Al variar la función negra, construimos la función roja, pero la función roja, en cada valor de X, va a tener valores distintos de la derivada de los que tenía la función negra. Por ejemplo, como decíamos antes, acá la derivada de la función negra vale 0, pero en el mismo valor de X, la derivada de la función roja es distinta de 0. Entonces, antes de ver qué le pasa a la integral, qué le pasa al valor de Y, veamos cómo cambia Y' de X cuando varío Y de X. Entonces veamos cuánto vale la variación de la derivada. La variación de la derivada es calcular la derivada de la función variada, que es esta que está acá, y restarla con la derivada de la función sin variar, que es esta que está acá. Ahora, la función variada es simplemente haberle agregado, haberle sumado un infinitésimo en cada valor de la variable x a la función I de x. Entonces lo que tengo que hacer en el primer término es la derivada de una suma. Es la derivada de I de x más la derivada de esta función delta I de x, que me da la variación de la función I en cada x. Entonces, como tengo que derivar una suma, el primer término es la derivada de Y respecto de X y se cancela con el último término. De manera que lo que obtengo es que la variación de la derivada de Y es la derivada de la variación de Y.
Entonces ahora sí estamos preparados para ver qué le pasa al valor de la integral cuando hacemos una variación de la función y de x que entra en el integrando. Y en particular nos interesa saber para qué valores de la función y de x, para qué forma de la función y de x, para qué función y de x, la integral no cambia a primer orden. Bueno, para eso, para saber si cambia o no el valor de la integral, tengo que comparar cuánto vale la integral cuando la calculo sobre la función variada con cuánto vale la integral cuando la calculo sobre la función sin variar. Tengo que hacer esta diferencia, eso es la variación de la integral. Entonces, la integral sobre la función variada se calcula integrando desde xa hasta xb. Bueno, simplemente en el integrando reemplazo donde decía y, pongo la función variada. Y donde decía y', pongo la derivada variada. Y a eso lo voy a restar con el valor que tenía la integral sobre la función y original, que se calculaba integrando la f de y' x. Entonces, lo que tengo acá en el integrando, para cada valor de la variable de integración x, lo que tengo en el integrando es una función que depende de tres cosas: del valor de y, del valor de y' y del valor de x. Y estoy comparando, estoy haciendo una diferencia entre la misma función evaluada en y, y' y x, y la función evaluada en valores ligeramente desplazados, y más delta y más delta y', y el mismo valor de x. Entonces, esta cantidad que está en el corchete, que me compara los valores de una misma función en valores ligeramente diferentes de sus variables, la obtengo con el diferencial de esa función. A primer orden, al orden más bajo, que es el orden que me interesa, la diferencia de la función evaluada en y', y la función variada en puntos ligeramente desplazados, a primer orden lo calculo con el diferencial de la función, f grande. Y el diferencial de una función es derivar la función respecto de cada variable y multiplicar por lo que cambió esa variable. Entonces derivo la función respecto de y y multiplico por lo que cambió y. Eso es el delta y. Derivo la función respecto de y' y multiplico por lo que cambió y', que es el delta y'. Derivo la función respecto de x y multiplico por lo que cambió x, pero x no cambió nada. Entonces ese término no está. Me quedan estos dos términos nada más. Ahora, lo que cambió la derivada lo tomo del resultado que acabábamos de ver. Lo que cambió la derivada es igual a la derivada de lo que cambió la función. Entonces, el cambio de la derivada lo reemplazo acá por la derivada del cambio de la función. Y este segundo término está preparado, está listo para hacer una integración por partes. Cuando uno integra por partes, lo que tiene que tener en el integrando es a una función, un factor que identifica como la derivada de algo, en este caso esto, acompañado por otro factor. Un factor que identifica como la derivada de algo respecto de la variable de integración, como es el caso que tenemos acá. Entonces yo digo, bueno, que integrando por partes, esta derivada pasa al primer factor y cambio el signo, es lo que estamos viendo acá. Y la función que estaba derivada queda sin derivar. Entonces me queda un delta i sin derivar en el segundo término, y había también un delta i sin derivar en el primer término, entonces sale de factor común. Pero cuando integro por partes, además, tengo que escribir ambos factores sin derivar evaluados en los extremos de integración.
Y ambos factores sin integrar son la derivada parcial de f respecto de I', sin derivar, perdón, y la variación de I, sin derivar, evaluados en los extremos de integración. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí viene la pregunta que me estaban haciendo. Yo tomo una condición de contorno que implica no hacer variaciones en los extremos de integración. Esto es, delta I en XA y en XB vale 0. Por lo tanto, este término se anula. No participa este término del cambio del valor de la integral, porque no hay ninguna variación en los extremos, porque bueno, hemos decidido hacer la variación sujeta a esas condiciones de contorno. Entonces queda que en ese caso, la variación de la integral es esto que está acá. ¿Y cuál era el problema que queríamos resolver? ¿Cuál era el problema del cálculo variacional? El problema del cálculo variacional era encontrar la función I de x tal que la integral resulte estacionaria. Ya sea un máximo, un mínimo o un punto donde se anule la primera variación y la segunda variación, no importa. Pero queremos anular la primera variación. Queremos esta condición. ¿Cuál es la función I de x tal que, ante pequeñas variaciones de la función I de x, la integral no cambia a primer orden? Es decir, que ¿La que se anula? ¿Cómo? ¿La que se anula? No. ¿La que anula integrando? ¿No sería? Ah, sí, un momento, sí. Pero necesito algo más. Necesito decir algo más. Estoy buscando una función I de x que anule delta I, que anule la variación del resultado de la integral a primer orden, ante variaciones arbitrarias de la función I de x. Aquí me quedó en el integrando la variación de la función I de x. Pero lo que pretendo es encontrar una función I de x tal que el valor de la integral no cambie ante pequeñas variaciones infinitesimales arbitrarias de esa función I de x. Entonces, como esto entra en el integrando y afectaría el valor de la integral, y yo quiero que la integral que esta integral que representa la variación de I me dé 0, como esto entra en el integrando y afectaría el valor de esto, y es arbitraria esta cantidad que entra en el integrando, la única manera de que esto me dé 0 para variaciones de I, Y arbitrarias es que el corchete se anule. Que el corchete se anule representa una ecuación diferencial para la función I de x que estoy buscando. ¿De qué orden es esta ecuación? Bueno, dentro de esta f grande está la propia y que estoy buscando y está su derivada, su primera derivada. Cuando tome acá una derivada más, esta ecuación va a ser de segundo orden en la función incógnita, que es la función I de x. Y una ecuación de segundo orden se resuelve con dos condiciones de contorno para encontrar una única solución de todas las soluciones posibles. Para encontrar una única solución tengo que dar dos condiciones de contorno. Pero las condiciones de contorno en este problema de cálculo variacional son precisamente cuánto vale la función I en x igual a xa y cuánto vale la función I en x igual a xb, que son esos dos valores que no toqué. Bueno, cuando vemos la forma que tiene, bueno, una cosa más, si yo hubiera tenido un integrando donde la f dependiera de varias funciones y, como decíamos antes, y1, y2, y sus primeras derivadas, esto que hicimos para esta única función y, lo tendríamos que haber repetido para cada una de ellas, y hubiéramos obtenido, al calcular el diferencial de f,
hubiéramos obtenido una suma de varios términos de esta forma. Para la función y1, para la función y2, para cada función hubiéramos obtenido un corchete así, una vez hecha la integración por partes. Y entonces hubiéramos obtenido, si teníamos n funciones y, hubiéramos obtenido n ecuaciones de este tipo para resolver las n funciones. Es la única cosa que hubiera ocurrido. Bueno, muy bien. Ahora que tenemos la respuesta, es decir, el problema general del cálculo variacional, se responde de esta manera. Hay que hallar la función y de x que resuelve esta ecuación, con las condiciones de contorno establecidas previamente. Pues bien, esta ecuación tiene una forma muy conocida ya para nosotros. Las ecuaciones de Lagrange para los sistemas holónomos conservativos tienen esta forma, solo que en lugar de acá decir x, dice t, y en lugar de decir y, dice q, q punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el formalismo de Lagrange, las ecuaciones de Lagrange para la dinámica de los sistemas holónomos conservativos, que hemos obtenido partiendo de las leyes de Newton y del principio de los trabajos virtuales, podrían derivarse de un principio de una naturaleza muy diferente. Podríamos olvidarnos de la mecánica de Newton en ese caso y decir que la dinámica de los sistemas holónomos conservativos se obtienen de un principio variacional, de pedir que una cierta integral sea estacionaria. Esa cierta integral tendría que tener esta forma, donde en lugar de f puse el lagrangiano, porque claro, acá en lugar de f me tendría que aparecer el lagrangiano, en lugar de y' puse q punto. Y si el sistema tiene n grados de libertad, bueno, tengo varias variables. Como decía antes, tenemos varias funciones y. Bueno, van a aparecer tantas ecuaciones como funciones tenga acá adentro. Y la integral que antes se hacía en x, ahora se hace en t. Entre un t1 y un t2, entre una configuración inicial y una configuración final. Bueno, eso es lo que llamamos el principio de Hamilton de la mecánica, también conocido como el principio de mínima acción. Y la funcional, esta funcional S, de la evolución del sistema, de las funciones Qmu de t que me indican cómo evoluciona el sistema, esta funcional se llama la acción del sistema. Entonces, la mecánica de los sistemas holónomos conservativos puede presentarse de esta manera, que las ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema son aquellas que hacen extrema la funcional acción del sistema. Esto es este tipo de principios variacional de la mecánica, es algo que se vino estudiando, digamos, contemporáneamente a Newton. Hemos mencionado, por ejemplo, el principio de Fermat, que es contemporáneo a Newton, y que es anterior todavía al desarrollo del cálculo variacional por Euler. Bueno, había habido varios principios variacionales de naturaleza parcial, no tan general como este que está acá. Maupertuis fue otro de las personas que trabajó en este tipo de cálculo variacional para obtener leyes de la dinámica. Pero finalmente esto se condensa de esta manera. No es el único principio variacional de la mecánica. Los que quieran adentrarse en otros principios, bueno, más adelante veremos un par más. Y si no, tienen un libro excepcional para ello, que es el libro de los principios variacionales de la mecánica de Cornelius Lanczos. Está en la bibliografía adicional al final de este apunte. Así que bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar mostrando algo que vimos en la clase pasada, que era que si estábamos interesados, para el caso de un sistema holónomo, encontrar como parte de la solución del problema
las fuerzas de vínculo, cuando en realidad todo el truco de la formulación lagrangiana de los sistemas holónomos era eliminar la presencia de las fuerzas de vínculo. Pero si nos interesaba conocer sus valores, entonces se podía introducir las fuerzas de vínculo tomando los vínculos holónomos y simulando, disfrazándolos de vínculos anolonómos. Ya sabemos que en el tratamiento de vínculos anolonómos, las fuerzas de vínculo reaparecen como multiplicadores de Lagrange. Entonces, quiero mostrarles que también a nivel de principios variacionales, también a nivel de este principio de Hamilton, es posible obtener esas ecuaciones que incluían las fuerzas de vínculo, en el caso del sistema holónomo, partiendo de una acción, de la variación de una acción. Entonces, en ese caso, en lugar de usar las n minúsculas coordenadas generalizadas que correspondían a los genuinos grados de libertad, usábamos, por ejemplo, todas las coordenadas, las 3n grandes q sub k, e introducíamos las funciones de vínculo. Recuerden que estas GA igualadas a 0 eran las ecuaciones de vínculo. Entonces teníamos ciertas ecuaciones que relacionaban las coordenadas generalizadas entre sí, que eran las ecuaciones de vínculo que nos hubieran permitido despejar las Q sub mu. Pero en lugar de despejar las Q sub mu, el truco era disfrazar estos vínculos holónomos de vínculos anolonómos. Y obteníamos una cierta cantidad de ecuaciones, que eran estas que están acá abajo. Y lo que quiero mostrar es que estas ecuaciones que estuvimos viendo la clase pasada, resultan también de un principio variacional. ¿Qué habría que hacer a nivel de la acción para obtener, en lugar de estas ecuaciones, obtener estas otras? Bueno, fíjense que si yo reemplazo la acción escrita como la integral del lagrangiano por esta otra acción, donde escribo la integral del lagrangiano más la combinación de las funciones de vínculo con los multiplicadores de Lagrange. Y miro ahora todo esto como una funcional de las funciones incógnitas q de t y los multiplicadores de Lagrange incógnitas lambda de t. Entonces digo, bueno, ahora yo quiero hacer estacionaria esta funcional acción. Entonces, bueno, tengo que hacer lo mismo que aprendí. Por cada incógnita que tengo acá, tengo que hacer el proceso de variarla y llegar a ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, con respecto a las Q y las Q punto, ¿qué va a ocurrir? Al lagrangiano se le ha agregado un término que solo depende de las Q. Y en las ecuaciones de Lagrange, entonces, donde diga L derivada de L respecto de Q punto, a este nuevo lagrangiano, la única derivada de L respecto de Q punto que le va a aparecer es la que ya aparecía de antemano, de antes de introducir las funciones de vínculo. Porque las funciones de vínculo no tienen Q punto. Son nada más que relaciones entre las coordenadas. En el caso de vínculos holónomos, claro. Entonces, en este primer término, que me quedaría para un lagrangiano completo, que es el que está acá dentro de este paréntesis grande, la única derivada respecto de Q punto va a ser la derivada de este lagrangiano que aparece en el primer término. Ahora, en el segundo término, cuando tenga que derivar el lagrangiano completo que está dentro de este paréntesis grande respecto de Q, voy a tener una contribución del primer término, que va a ser la contribución de siempre, y una contribución del segundo término, porque acá están las Q's. Bueno, acá me olvidé de una sumatoria. Después lo voy a corregir cuando suba la versión definitiva del PDF. Acá faltará sumatoria. Entonces tengo que agregar un término que va con un menos, como va acá, la sumatoria de los lambda A derivada de los GA respecto de Q sub K. Pero todavía tengo que hacer la variación respecto de las funciones lambda.
La acción ahora es funcional también de las lambda de t. Pero las lambda de t aparecen solamente ellas mismas acá, y no hay ningún lambda punto dentro del paréntesis. Por lo tanto, lo único que me faltaría hacer es lo que hice acá con las qs, derivar este lagrangiano completo del paréntesis grande respecto de las lambdas cambiado de signo. Y como las lambdas solo se encuentran acá, y no en el primer término, cuando yo derive respecto de cada lambda A la voy a encontrar en uno solo de los términos de estas sumatorias. Por ejemplo, si yo varío la acción respecto de lambda 1, voy a encontrar lambda 1 solo en el primer término. Y voy a obtener como ecuación que G1 tiene que ser 0. Cuando varíe respecto de lambda 2 en todo este paréntesis grande va a estar solo en el segundo término de esta sumatoria. Y entonces me va a quedar que G2 tiene que ser 0. Y así cada uno de los G, por separado, se tiene que anular. Entonces esta acción me da el sistema completo de ecuaciones que necesito para encontrar no solo la evolución del sistema, sino también las fuerzas de vínculo, acompañada de las ecuaciones de vínculo, como tiene que ser para tener el número completo de ecuaciones que necesito para resolver todas las incógnitas. Las ecuaciones de vínculo salen también de la variación de esta acción. Salen de la variación de esta acción respecto de lambda. Bueno, una cosa que hemos destacado cuando hicimos el formalismo de Lagrange es el hecho de que es covariante, en el sentido de que está preparado para usar cualquier tipo de coordenadas, las coordenadas generalizadas que más nos gusten. Después usaremos las que más nos convengan, pero en principio cualquier conjunto de coordenadas generalizadas que describan correctamente los grados de libertad del sistema es admisible. Entonces, esa independencia que tienen las ecuaciones de Lagrange de las coordenadas que se utilicen es el reflejo, a nivel de este principio variacional, de la independencia de la acción, de la funcional acción, de las coordenadas que se utilicen. Cualesquiera sean las coordenadas que se utilicen, yo estoy escribiendo acá en el lagrangiano T menos B. Estoy escribiendo la energía cinética y la energía potencial en las coordenadas que me guste utilizar, pero cualquiera sea el conjunto de coordenadas generalizadas que me guste usar, siempre ahí hay T menos B. El valor de la funcional acción S, que es la integral de T menos B, es un invariante, no depende de las coordenadas que se elijan. Y por lo tanto, si yo varío la acción y consigo una evolución, porque encontrar las funciones Q de T es encontrar la evolución real del sistema, es encontrar las soluciones de las ecuaciones de Lagrange. Entonces, si yo encuentro una evolución que hace estacionaria la funcional acción, eso va a ser independiente de las coordenadas que haya decidido usar. Entonces, la covariancia de las ecuaciones de Euler-Lagrange es el reflejo de la invariancia de la funcional acción respecto de las coordenadas que se utilicen. Los valores que toma la funcional acción en distintas evoluciones del sistema es independiente de las coordenadas que se utilicen. Y en particular, la calidad de ser estacionaria o no sobre una de esas evoluciones, que será la evolución real del sistema, es independiente de las coordenadas que se utilicen. Por cierto, recuerden que independientemente de las coordenadas que se utilicen, que pueden ser cualquiera, este lagrangiano T menos B está calculado con las velocidades y posiciones evaluadas en un sistema inercial. En otro caso, ustedes pueden usar las mismas coordenadas, pero arrancar desde un sistema no inercial. Las coordenadas van a ser las mismas. Si yo estoy en el problema de la partícula enhebrada en el aro, con el aro rotando, yo voy a seguir usando la coordenada θ, no importa si me paro abajo del aro en un sistema inercial o si me subo al aro y paso a un sistema no inercial. Sigo usando la coordenada θ. Eso no tiene nada que ver con estar o no en un sistema inercial o no inercial. Lo que sí tiene que ver es cómo hago el cálculo de la energía cinética.
habíamos visto la clase pasada, o la otra, ya no recuerdo, que la energía cinética, si la calculo desde el sistema inercial, contiene un término donde aparece ómega cuadrado, que es la velocidad de rotación del aro. Claro, si me paro arriba del aro, ya ese término no va a aparecer, porque yo no veo rotar el aro parado arriba del aro. Pero ¿qué va a aparecer en su lugar? Las fuerzas de inercia. ¿Y dónde van a entrar las fuerzas de inercia? En las fuerzas generalizadas. Entonces es un cambio de figuritas. Lo que no me aparece de una manera, me aparece de la otra. Pero la ecuación dinámica va a tener que ser la misma, porque la forma en que evoluciona la coordenada θ es independiente de en qué sistema me pare. Bueno, una cosa interesante que podemos ver en el principio de Hamilton, en el principio variacional de Hamilton, que podemos tomar ahora como el principio rector de la dinámica de los sistemas hamiltonianos, de los sistemas holónomos conservativos. Una característica que tiene ese principio variacional es que si yo reemplazo el lagrangiano, del sistema por el mismo lagrangiano más una derivada total, recuerden lo que es una derivada total, es una derivada a lo largo de la evolución. Entonces agrego una derivada total de una función m arbitraria, una función m de las coordenadas y del tiempo arbitraria. ¿Qué va a ocurrir en ese caso, cuando yo haga la variación de la acción? ¿Qué aporta esta derivada total a la acción? Como la acción es una integral del lagrangiano entre t1 y t2, la integral de una derivada es la función que estoy derivando evaluada en los extremos. Entonces lo que aporta a la acción son dos términos, que son el valor de m en la configuración final, la configuración de coordenadas que me da el estado del sistema de llegada, menos el valor de m en la configuración inicial. La configuración en el sentido del punto del espacio de configuración de donde parte y a donde llega el sistema. Entonces aporta estos dos términos. La acción cambia, pero cambia por dos términos que están evaluados en la configuración inicial y en la configuración final. Ahora, el principio de variacional, que me lleva a las ecuaciones dinámicas, no tiene variaciones en la configuración inicial y el final. Son las condiciones de contorno que me dice, ahí no varío nada. Y entonces, si ahí no varío nada, este aporte del término derivada total de m respecto de t no juega ningún papel. Las ecuaciones de movimiento van a ser las mismas, estén estos términos o no estén. Es decir, que el lagrangiano tiene este grado de arbitrariedad. Si le sumo a un lagrangiano una derivada total respecto del tiempo, eso no afecta a la dinámica. De hecho, se puede ver directamente en las ecuaciones de Lagrange. Si ustedes ponen en lugar del lagrangiano L más dm a dt y calculan las ecuaciones de Lagrange de vuelta, es decir, ven a dónde llegan, van a ver que este término no va a jugar ningún papel sobre la evolución real del sistema. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que estábamos diciendo, pero lo vamos a ejemplificar. Hay dos ejemplos que son de sumo interés, donde se da esta circunstancia. El primer ejemplo tiene que ver con lo que vimos la clase pasada de potenciales dependientes de la velocidad. Habíamos dicho que una carga, que llamábamos E, al valor de la carga, en un campo electromagnético externo, estaba gobernada por un lagrangiano T menos U, donde la energía potencial U dependía de la velocidad de esta manera. Y Φ era el potencial escalar del campo externo y A era el potencial vectorial de ese campo, de manera que los campos eléctricos y magnéticos se escribían de esta manera. Ahora, como ustedes saben, los potenciales en electromagnetismo están definidos a menos de una transformación de gauge. Es decir, nada cambia si en lugar del potencial vector A utilizo A más el gradiente de una F cualquiera,
y en lugar del potencial escalar phi, utilizo phi menos df a dt. Nada cambia quiere decir que los campos C y B, que son los campos que entran en la fuerza de Lorentz sobre la carga que se está moviendo, no son afectados. El rotor de A no es afectado porque si le sumo a un gradiente, el rotor de un gradiente es idénticamente cero. Y bueno, si a A le sumo el gradiente de F, para no afectar el campo eléctrico, tengo que compensar lo que va a aparecer acá con un término en el potencial, que es este que está acá. Y entonces de esa manera el campo eléctrico tampoco va a quedar afectado. Bueno, pero si yo modifico el potencial vector y el potencial escalar, lo que sí va a quedar afectado es la energía potencial. ¿Y de qué manera? A phi se le va a agregar el término menos df a dt. Entonces eso va a afectar el potencial va a cambiar por el agregado de ese término en phi. Y el campo y el potencial vector A va a quedar afectado por el agregado del gradiente de f. Entonces, la energía potencial finalmente va a cambiar de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá en el paréntesis? La derivada de f respecto de t parcial más la velocidad de la carga, producto escalar con el gradiente de f. Ya calculamos la clase pasada, lo hemos dicho, que esto corresponde a la derivada de f a lo largo de la evolución de la carga. Ya sea porque la carga no se mueve y f cambia en el lugar donde está la carga, o ya sea porque la carga se mueve y va viendo entonces distintos valores que tiene f en distintos puntos del espacio. Entonces, esto que está acá en el paréntesis es lo que llamamos la derivada total de f respecto del tiempo. Es decir, la energía potencial cambia por el agregado de una derivada total. Entonces, ese cambio de la energía potencial, que es un cambio del lagrangiano T menos U, no va a afectar la dinámica de la carga. Esta función, acá menos E por F juega el papel de la función M que dijimos antes, no va a entrar en las ecuaciones dinámicas para la carga. Que es como debe ser, porque la transformación de Gauge no afecta a los campos C y B, que son los que producen la fuerza sobre la carga. Muy bien, el otro ejemplo de esta naturaleza es el que está acá. En la clase 1 vimos cómo se transformaba la energía cinética de un sistema de partículas cuando pasábamos de un sistema inercial a otro. Es decir, no de un sistema inercial a otro, sino que como estábamos haciendo nada más que cinemática en ese momento, lo que dijimos era, cuando cambiábamos de un sistema de referencia S a un sistema de referencia S' que se trasladaba uniformemente respecto de S. Por supuesto que si S es inercial, en ese caso S' también lo va a ser. Y entonces, la energía cinética medida en S y medida en S' estaban en esta relación entre sí. Donde esta B que está acá era la velocidad del sistema S' respecto de S, que era una velocidad uniforme, constante en el tiempo. M era la masa total del sistema de partículas y esta es la velocidad de su centro de masa. Fíjense que esta relación entre energías cinéticas, que serían las energías cinéticas que usaría para calcular el lagrangiano en el sistema S, y la energía cinética para calcular el lagrangiano en el sistema S', en dos sistemas inerciales diferentes, entendiendo que si voy a hacer dinámica, S tiene que ser un sistema inercial. Están relacionadas estas dos energías cinéticas por una derivada total, porque efectivamente estos dos términos que están acá, los puedo escribir como más la derivada respecto de t de menos m por la posición del centro de masa producto escalar con b. ¿Por qué? Porque cuando derive acá, la derivada de la posición del centro de masa me da la velocidad del centro de masa, y por otra parte no tengo que derivar b porque b es constante en el tiempo. Y el segundo término lo escondo también dentro de esta derivada total, aprovechando que b es constante en el tiempo, lo escribo como la derivada total de un medio de mb cuadrado por t. Entonces cuando deriva respecto de t, encuentro esto. Quiere decir que los dos
las dos energías cinéticas, en S y en S', difieren por una derivada total. Y esto es muy importante, porque, bueno, por otra parte, la energía potencial, si es un sistema clásico donde la energía potencial depende nada más que de las distancias entre las partículas, las distancias son invariantes galileanos. Entonces esto quiere decir que el lagrangiano que usaría en el sistema S y en el sistema S', los lagrangianos en S y en S' están relacionados de esta manera, a través de una diferencia que corresponde a una derivada total. ¿Y qué quiere decir finalmente todo esto? Que la misma evolución real del sistema, que va a ser estacionaria la acción en el sistema S, también va a ser estacionaria la acción en el sistema S'. Es decir, que el principio de Hamilton, o de mínima acción entre comillas, se va a verificar para la evolución real del sistema en cualquier sistema inercial, no solo en el sistema S. Y esto no es otra cosa que el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. La validez del principio de relatividad, la validez de que en todos los sistemas inerciales se verifican las mismas leyes de la física. En este caso se verifica la ley fundamental, que es que la acción del sistema es estacionaria. Bueno, entonces me habían preguntado cómo sé si la acción es un máximo o un mínimo. ¿Por qué se llama el principio de mínima acción? Bueno, se llama principio de mínima acción porque históricamente se creyó ver en esto algún tipo de economía de algo, algún tipo de optimización de algo. Ese algo sería la funcional acción, y entonces que los sistemas elegían moverse por aquellas trayectorias, como función del tiempo, que hacían mínima una cantidad que caracterizaba al sistema como un todo. Pero en realidad, la acción puede ser tanto mínima como máxima sobre la evolución real del sistema. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para entender mejor esta cuestión. Entonces, el primer ejemplo es el de la partícula libre. Tomemos una partícula libre de un solo grado de libertad para hacer todo lo más sencillo posible. Entonces, la evolución real, la que va a ser estacionaria la acción, es el movimiento rectilíneo uniforme, es una partícula libre. Entonces vamos a hacer, a esa evolución real, la vamos a indicar con esta barra arriba. X barra de t corresponde a ese movimiento uniforme. Si variamos a partir de la evolución real, sabemos que la acción no va a variar al primer orden, porque esta evolución real cumple con las ecuaciones de Lagrange y por lo tanto hacen extrema la acción. Entonces vamos a ver cómo varía a segundo orden la acción para saber si estamos ante un máximo o un mínimo. Entonces me interesa cómo queda el lagrangiano hasta el segundo orden cuando yo varío a partir de la evolución real. Entonces acá tendría que poner una barrita, x barra punto al cuadrado, sería el lagrangiano de la acción. Bueno, no puse la barra porque acá voy a escribir el lagrangiano variado ya. X punto cuadrado es la velocidad al cuadrado sobre una evolución variada. Y una evolución variada a partir de la evolución real tendría entonces la velocidad real, que es constante, porque es el movimiento uniforme, más una variación que es una función de t. Y todo eso al cuadrado. Esto es la velocidad variada al cuadrado. Y este es el lagrangiano variado, entonces, ya sobre la trayectoria variada. Bueno, desarrollo este cuadrado, me queda un medio de b cuadrado. Este es el lagrangiano sin variar. Me queda el doble producto, me queda entonces b barra por dx punto. Este término de primer orden es el que me va a dar la variación a primer orden, pero yo esto ya no preciso calcular nada, no preciso integrar el lagrangiano, porque ya sé que a primer orden la acción no va a variar porque estoy sobre la evolución real. Lo que me interesa es este otro término.
el que me va a dar la variación a segundo orden de la acción, y lo quiero integrar entre T1 y T2, entre una configuración inicial y una configuración final. Pero como quiera que sea esa variación, estoy integrando una cantidad que es positiva. Esta variación es arbitraria, es cualquier variación, pero la contribución al segundo orden en la variación de la acción va a ser necesariamente positiva. Y entonces, si la variación a segundo orden es positiva, quiere decir que la acción sobre la evolución real está en un mínimo. Entonces, la acción de una partícula libre es estacionaria sobre la evolución real, pero además es un mínimo. Y el mismo resultado podrían obtener si utilizaran no una partícula libre, sino una partícula en un potencial lineal, como por ejemplo el potencial gravitatorio en la vecindad de la superficie de la Tierra. El potencial gravitatorio, la energía potencial es mgz, es lineal en una de las coordenadas. Bueno, van a obtener también el mismo resultado con este mismo razonamiento. Ahora vamos a ver otro ejemplo, a ver qué pasa en un movimiento oscilatorio armónico unidimensional. Entonces, en ese caso, el lagrangiano es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos un medio de la constante elástica por la posición al cuadrado, entendiendo que, bueno, la longitud del resorte es cero, o que esta X está medida desde la longitud natural del resorte, no importa. Esta X representa el estiramiento, claro. Entonces, si esta evolución X de t, que voy a imaginar para calcular para reemplazar este lagrangiano en el cálculo de la acción, si esta evolución X de t es una variación infinitesimal de la evolución real, entonces se escribe de esta manera: la velocidad, x punto, se escribe como la velocidad de la evolución real más una variación, y la velocidad está al cuadrado, y lo mismo como con la posición, tomo la posición real más una variación. Esta b barra es una b barra de t, y esta x barra es una x barra de t, y b barra es la derivada de esta x barra. Es decir, este es el movimiento oscilatorio armónico, es el a coseno de omega t más phi, es la evolución real. Y sobre esa evolución real estoy haciendo una variación para evaluar cómo cambia la acción a segundo orden. Entonces, nuevamente, de los términos que van a entrar en el lagrangiano, me interesan los de segundo orden, porque ya sé que los de primer orden me van a llevar a que la acción no varía a primer orden. Entonces, si evaluamos nada más que los de segundo orden, me queda esto. Bien, entonces me queda esto que está acá. Acá ya no puedo decir que esto sea positivo. Fíjense que además saqué la masa de factor común, me quedó entonces K sobre M, y K sobre M es la frecuencia propia del resorte. Ya no puedo decir que esto sea positivo. Esto podría ser positivo, podría ser negativo. Entonces voy a tomar una variación sencilla que me permita hacer el cálculo de esta integral. Supongamos que la variación que elijo, la forma en que elijo deformar la evolución real del oscilador armónico, sea esta que está acá. Es una variación que oscila con una cierta frecuencia, que no es la frecuencia propia del resorte, es la frecuencia con que oscila la variación que estoy considerando. Epsilon es un parámetro infinitesimal para darle el carácter infinitesimal que tiene que tener la variación. Bueno, recuerden que la variación de la derivada es la derivada de la variación. Entonces la variación de la derivada, tomo la derivada de la variación, me da esto que está acá. Y ahora lo reemplazo acá adentro para ver el signo que tiene la variación de segundo orden de la acción funcional. Siempre con las condiciones de contorno. Y entonces, para garantizar esta condición de contorno, fíjense que la variación elegida ya se anula en t igual t1, en el punto de partida. Ya se anula, pues me da el seno de cero.
Para que además se anule en el punto de llegada, voy a elegir la frecuencia de la variación de una manera particular. La voy a elegir como 2pi sobre T2 menos T1, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando T sea igual a T2, acá, cuando T sea igual a T2, me queda el seno de 2pi y me vuelve a dar 0. Podría haber puesto 2pi n sobre T2 menos T1, pero no importa, es un ejemplo esto nada más. Entonces, reemplazo en la variación a segundo orden de la acción, reemplazo estas dos cosas. Tengo entonces así el coseno cuadrado, el seno cuadrado, esto es una integral que puedo hacer, y el resultado me da esto que está acá. Y entonces fíjense que el signo de la variación de la acción a segundo orden puede ser tanto positivo como negativo, claramente, dependiendo de la relación entre la frecuencia de la variación y la frecuencia propia del oscilador. Bueno, muy bien. Con esto estamos terminando. Les dejo como ejercicio que vuelvan a hacer este ejercicio con el oscilador armónico para otro tipo de variación. Para esta variación, que también cumple la condición de contorno, que es la de anularse en T1 y en T2, ¿no? Y donde epsilon sigue siendo un parámetro infinitesimal. Acá está la bibliografía adicional para el tema de principios variacionales, el libro de Cornelius Lanczos, que ya le había mencionado, y un sitio web donde se puede no descargar, ustedes podrán descargarlo de otro lado, pero aquí se puede leer. Y este otro libro, los dos son libros de Dover, los libros de Dover son muy económicos, si tuvieran alguien que se los pueda traer, vale la pena tenerlos.